Yo, Xavi, un chico de 22 años, siempre he sido el responsable de la familia. No es que me guste presumir, pero así son las cosas. Esta historia empieza en Nochebuena, cuando llegué a casa esperando una cena familiar y me encontré con una sorpresa muy amarga. El camino de entrada estaba cubierto de escarcha al llegar. Esperaba ver la luz del porche encendida, quizás un adorno navideño, música suave saliendo por la ventana. En cambio, la casa parecía abandonada. Sin luces, sin calor, solo el eco del silencio presionando contra el cristal. Me quedé sentado en el coche unos segundos, mirando las ventanas oscuras, pensando que quizás me había equivocado de fecha. Pero no, 24 de diciembre, Nochebuena, se suponía que debía estar en casa. Agarré mi mochila, subí los escalones y encontré la llave de repuesto exactamente donde siempre había estado, debajo de esa rana de cerámica fea que mi abuelo Abelardo decía que era demasiado fea para que la robaran. Entré, esperando voces, olores de comida. Nada, solo el zumbido del refrigerador y el leve clic del calentador esforzándose por encenderse. La luz de la cocina estaba encendida, amarilla tenue, y en la mesa, encorvado sobre un bocadillo como si fuera a desmoronarse si masticaba demasiado fuerte, estaba mi abuelo Abelardo. Me miró al oírme, con los ojos cansados pero amables. «Llegaste», dijo, como si llegara tarde a algo. «¿Dónde están todos?», pregunté, dejando mi mochila en la puerta. Señaló el refrigerador con la cabeza. «Te dejaron una nota». Caminé hacia allí, ya sintiéndome mal. Pegado a la puerta había un trozo de papel de cuaderno roto. La letra de mi madre. Inclinada, rápida. Todo en mayúsculas. «Xavi, usamos tu dinero para invertir en acciones. Explicaremos después. Cuida al abuelo». Por unos segundos, no me moví, solo miré fijamente. La leí de nuevo. Y otra vez, cada vez las palabras golpeaban más fuerte. 24 000 euros desaparecidos. El dinero que había estado ahorrando durante 4 años, turnos dobles, fines de semana cancelados, cenas fuera omitidas. Todo evaporado con una sola frase pegada a la puerta de un refrigerador. Me senté frente al abuelo, aún sosteniendo la nota en mi mano como prueba de un crimen. «Se fueron a Cancún», dijo en voz baja. «Se fueron ayer por la mañana». No pude ni hablar. Pensé que quizás les habías enviado algo, añadió cuando noté que el sobre había desaparecido. Negué con la cabeza. No, no envié nada. Abrí el refrigerador, medio pan de molde, condimentos, una botella de agua tónica, nada de leche, nada de sobras. El fregadero estaba lleno de platos sucios y un aviso final de la compañía eléctrica yacía sin abrir junto a la tostadora. «¿Has comido algo además de eso?», pregunté, señalando el bocadillo. Sus ojos se dirigieron al suelo. «No he comido mucho más esta semana». Me ardía el pecho, pero me quedé callado. No lloré. Todavía no. Tiré la nota sobre la encimera y me volví hacia él. «Está bien», dije. «Primero, vamos a conseguirte una comida decente. Luego, voy a averiguar exactamente qué tan profundo llega esto». Y mientras sacaba mi teléfono, supe una cosa. Ya no se trataba solo de dinero. Le preparé al abuelo Abelardo avena con manzanas y miel, como él solía preparármela cuando era pequeño. Comió lentamente, pero terminó todo el plato, agradeciéndome como si le hubiera traído un filete. Limpié la mesa y puse el lavavajillas, fingiendo que mis manos no temblaban. No quería pensar en el dinero todavía. No mientras él todavía tuviera hambre. No mientras la casa se sintiera tan fría. Pero cuando me senté con mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea, la verdad de la que había estado tratando de huir me miró fijamente en números. Transferencia final hace 3 días. Destino de la cuenta de corretaje que no reconocí, figuraba a nombre de mis padres. Saldo 0. 24 000 euros. Desaparecidos. Cerré la computadora portátil y me recosté, mirando al techo como si tal vez encontrara la respuesta allí arriba. Pero todo lo que encontré fueron recuerdos. Empecé a ahorrar cuando tenía 16 años. Papá acababa de perder su trabajo en el taller mecánico y las horas de medio tiempo de mamá en la tienda de manualidades apenas cubrían los gastos de la compra. Solicité trabajo en el restaurante de la esquina, luego tomé un segundo turno en la lavandería los fines de semana. Mientras mis amigos iban a los partidos de fútbol y bailaban bajo serpentinas de papel en la fiesta de graduación,
Yo limpiaba los filtros de pelusa y contaba las propinas en la sala de descanso. No porque nadie me obligara, sino porque no quería que nos ahogáramos. Recuerdo el día que abrí mi primera cuenta de ahorros. Le entregué a mi mamá la carpeta con el número de cuenta, orgulloso y agotado después de mi 6º fin de semana consecutivo de turnos dobles. Ella sonrió y dijo: «Los bancos se aprovechan de los jóvenes. Simplemente transfiérelo a nuestra cuenta familiar. Lo mantendré seguro hasta que lo necesites». Assentí. Le crée. Cada mes enviaba primero 500, luego 600, luego 800 euros. Cuando tomaba más turnos en el hospital, me saltaba las vacaciones. Conducía un coche que tosía cada vez que giraba a la izquierda. Vivía de arroz y frijoles con orgullo, y cada vez que dudaba de mí mismo pensaba: así es como la gente se libera, lenta y silenciosamente, por sus propios medios. Ethel nunca tuvo que pensar así. Ella era 6 años menor y de alguna manera vivía en una versión diferente de nuestra casa. Cuando cumplí 16 años, me dieron una mochila usada y un montón de facturas. Cuando ella cumplió 16 años, recibió un teléfono nuevo y un pastel de helado con su nombre en cursiva. Nunca tuvo que conseguir un trabajo. Nunca preguntó cuánto costaba nada. Nunca se ofreció a ayudar cuando yo estaba trabajando durante la temporada de gripe y los exámenes finales. «Es más sensible», decía mamá siempre. «No queremos agobiarla». Solía decirme a mí mismo que no importaba. Que yo era el fuerte. Que algunas personas cargaban más porque podían. Pero ahora, sentado en una casa sin luces navideñas, sin familia y sin dinero, me preguntaba si había estado cargando cosas que nunca me correspondía cargar. Miré al otro lado de la habitación al abuelo dormido en su silla, y luego al sobre que había cerrado con cinta adhesiva con nuestros extractos bancarios dentro. Abrí mi computadora portátil nuevamente, no para verificar el daño, sino para comenzar a rastrearlo. Cada retiro, cada fecha, cada mentira. Porque si pensaban que podían tomarlo todo y seguir llamándolo amor, estaban a punto de aprender cuánto me quedaba. Me desperté con el sonido del abuelo tosiendo en la habitación de al lado. Era cruda y superficial, como si sus pulmones estuvieran tratando de limpiar el polvo. Me envolví en una manta y me dirigí al pasillo. Ya estaba en la cocina cuando llegué allí, apoyándose pesadamente en la encimera mientras llenaba un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que el vaso casi se resbaló. Se lo quité suavemente, lo ayudé a sentarse a la mesa e intenté mantener el rostro neutral. «¿Tomaste tus medicamentos de la mañana?», pregunté. Me miró como si le hubiera recordado algo en lo que estaba tratando de no pensar. «Se me acabaron hace 2 días», admitió. Le pedí a Ethel que los recogiera, pero dijo que estaba ocupada. Abrí el gabinete de la cocina donde siempre guardábamos su pastillero. Voccio. Revisé los cajones. Nada. El aviso de resurtido de la farmacia estaba sin abrir debajo de una pila de folletos de supermercado. Su nombre impreso cuidadosamente en la etiqueta, la fecha de recogida circulada en resaltador rosa. Hace 5 días. Mi estómago se tensó. Mientras el abuelo bebía su agua, recorrí la casa tomando notas mentales. El fregadero estaba lleno de platos cubiertos de comida seca. El refrigerador tenía 2 yogures caducados, un frasco de pepinillos y 3 recipientes de comida para llevar, todos de semanas. El pan en la encimera tenía una mancha de moho y el frutero contenía una sola naranja arrugada. Encontré facturas de servicios públicos sin abrir apiladas junto a la puerta principal. Un sobre era rojo y estaba sellado con un aviso final. Ethel había estado aquí. Su chaqueta todavía estaba en el perchero, su neceser de maquillaje en el mostrador del baño. Pero la atención estaba ausente. Revisé la habitación de invitados donde a veces se quedaba cuando cuidaba al abuelo. La cama estaba hecha, pero había envoltorios de bocadillos en el suelo y una botella de vino vacía debajo de la mesita de noche. Me senté nuevamente con el abuelo, abrí mi computadora portátil nuevamente y hice clic en los últimos 6 meses de actividad bancaria. El patrón era sutil, siempre solo unos pocos cientos de euros, a veces menos. Viajes de compras que nunca resultaron en compras. Emergencias familiares etiquetadas en las notas de transferencia. Luego, más recientemente, retiros más grandes. Uno marcado como oportunidad de inversión. Otro para confirmación de vuelo. No reconocí la mitad, pero las fechas coincidían demasiado perfectamente. Habían estado tomando el dinero lentamente al principio,
luego más rápido, luego todo de golpe. Lo siento, Xavi, dijo el abuelo en voz baja. Debí haber dicho algo, pero no sabía cómo. Me volví hacia él. ¿Sabías que estaban tomando tu dinero? Sus ojos se llenaron. No al principio. El año pasado, cuando comenzó la remodelación de la cocina, me dijeron que era solo un préstamo. Dijeron que me lo devolverían mensualmente. Pero siempre había alguna razón. La matrícula de Adán. El coche de Ethel. Y después de un tiempo, dejé de preguntar. Sentí el dolor instalarse detrás de mis costillas, agudo y familiar. No solo me habían traicionado a mí. También lo habían usado a él. Manos suaves, confianza antigua. Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya en la mía. Entonces dejamos de preguntar, dije, y comenzamos a proteger lo que queda. Asintió una vez, lento y deliberado, mientras abría el sobremanila y colocaba la primera página de registros sobre la mesa de la cocina. No los llamé, ni cuando vi la transferencia de la cuenta, ni cuando me di cuenta de que las recetas del abuelo estaban vencidas por 5 días. No cuando encontré el aviso de sobregiro metido debajo de un cupón en el mostrador. No tenía sentido. Sabían exactamente lo que hicieron. Contaban con que lo aceptara, suspirara y limpiara el desorden como siempre lo había hecho. En cambio, abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la llamé Control de daños. Cada recibo, transacción bancaria y transferencia quedó registrado. Tomé fotos del refrigerador, el pan mohoso, los avisos finales. Escaneé las alertas de la farmacia del abuelo, las facturas de servicios públicos y el comprobante de recogida de la receta todavía adjunto a la bolsa que Ethel nunca había abierto. Saqué capturas de pantalla de mensajes de texto de mi mamá, frases como: «Estamos todos juntos en esto y eres tan responsable». Es inspirador, y las agregué a la pila. Cuando terminé, le envié un correo electrónico a Fiorella. Ella respondió en 1 hora. Siempre tuvo un sexto sentido para cuando no estaba bien. En la universidad, ella fue la única que se dio cuenta cuando perdí 5 kilos durante los exámenes finales o cuando me saltaba la cena en silencio 3 noches seguidas. Ahora, era abogada corporativa en Madrid, pero aún respondía a mis mensajes como si fuéramos compañeras de habitación en nuestro pequeño apartamento fuera del campus, comiendo burritos de microondas y analizando dramas legales. Le conté todo. No perdió el tiempo con simpatía. Necesitas obtener el poder notarial para tu abuelo de inmediato. Me envió los formularios. Los imprimí en la biblioteca de la calle y los traje a casa en una funda de plástico. El abuelo leyó cada línea cuidadosamente. No hizo preguntas. Simplemente me miró, asintió una vez y firmó. Debí haber hecho esto hace 1 año, dijo, presionando su palma sobre la mía. Lo hicimos legalizar en la farmacia esa tarde. Le pregunté al técnico si tenían el resto de los medicamentos del abuelo listos. No los tenían. El seguro no había autorizado la renovación. Aparentemente, alguien había intentado recogerlos con la identificación incorrecta. No pregunté quién. Esa noche, después de que el abuelo se fue a la cama, me senté a la mesa de la cocina y escribí una lista. 1. Cancelar el acceso conjunto. 2. Abrir nuevas cuentas. 3. Documentar cada pérdida. 4. Cortar la comunicación al menos hasta que tuviéramos influencia. Cuando abrí Instagram, estaban etiquetados en una foto. Mi mamá con un vestido floral y una copa en la mano. Papá con gafas de sol y una toalla de hotel alrededor del cuello. Crucero al atardecer con mi amor. Bien merecido tiempo en el paraíso. La sección de comentarios estaba llena de corazones y envidia. Gente diciendo lo lindos que eran, lo felices que se veían. No comenté. No envié mensajes. Simplemente tomé una captura de pantalla y la archivé bajo vacaciones financiadas con robo. A la mañana siguiente, había cerrado la cuenta que una vez contenía mis ahorros para préstamos estudiantiles. Redirigí los cheques del seguro social del abuelo a un nuevo banco. Cerré el buzón y establecí una contraseña en cada portal de servicios públicos y médico. Cuando la farmacéutica volvió a llamar, confirmé mi identidad y les dije que rechazaran a cualquier otra persona que intentara acceder al expediente del abuelo. No grité. No envié mensajes de texto dramáticos. Simplemente les hice imposible tocar nada más. Cuando colgué el teléfono, me serví un vaso de agua, miré la ordenada pila de carpetas sobre la mesa y sentí algo que no había sentido en días.
Control. Y sabía que cuando finalmente regresaran, no entrarían en la misma casa que dejaron. 3 días después, el nombre de mi padre se iluminó en mi teléfono. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Llamó una y otra vez. Finalmente respondí al cuarto intento, no porque quisiera escuchar lo que tenía que decir, sino porque quería saber qué tan desesperado sonaba. «Sabi», dijo sin aliento. «Gracias a Dios. Necesitamos hablar». No respondí. Simplemente esperé. Había estática en el otro extremo, luego una fuerte exhalación. El mercado cayó. No lo vimos venir. Mira, es complicado. Solo necesitamos superar esta semana. Lo arreglaremos todo. Lo prometo. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír las olas rompiendo débilmente de fondo, o tal vez una fuente. Me imaginé que estaba llamando desde un balcón de hotel en Cancún, todavía en traje de baño, quemado por el sol y atónito. «Perdimos casi todo», dijo. «El fondo está acabado». Miré la carpeta bancaria del abuelo sobre la mesa de la cocina. Acababa de terminar de clasificar cada documento en fundas etiquetadas. Médicos, vivienda, legales, ahorros. Todos sellados, todos protegidos. «Necesito pedir prestado lo suficiente para estabilizar las cosas», añadió. «Te lo devolveremos, por supuesto. Es solo temporal». No hablé. «Sabi, ¿estás ahí?» Me levanté y caminé hacia la ventana delantera. Estaba lloviendo. La calle de afuera parecía vacía, excepto por el bote de basura del vecino derribado por el viento. «Sabías que ese dinero no era tuyo», dije finalmente. Tartamudio. Estábamos invirtiendo en nuestro futuro, incluido el tuyo. No fue egoísta. Pensamos que ayudaría a todos. Pensabas que no me daría cuenta, corregí. Hubo otra pausa. «Mira, no tenemos tiempo para discutir. Solo necesito que envíes algo, por favor». Colg. Esa noche, después de que el abuelo se fue a la cama, imprimí un aviso en mi computadora portátil y lo sellé en un sobremanila. Luego conduje al otro lado de la ciudad y lo pegué con cinta adhesiva en su puerta principal. Acceso revocado, retiros no autorizados documentados, pago requerido, consulte los términos adjuntos. En el interior había fotocopias de los extractos de la cuenta, la declaración jurada legal del poder notarial y una carta que detallaba un plan de pago, cantidades mensuales fijas, porcentaje de interés anual, tolerancia cero para la demora. Sabía que no les gustaría. Ese era el punto. No me quedé para ver si la cámara del porche me atrapaba. No quería la confrontación. Solo quería que quedara registrado. Lo habían convertido en algo relacionado con el dinero, así que lo trataría como dinero, frío, medible, aplicable. A la mañana siguiente, mi madre me envió un mensaje de texto. «¿De qué se trata esto? Necesitamos hablar». No respondí. Habían tenido la oportunidad de hablar cuando vaciaron mi cuenta. Cuando dejaron al abuelo sin comida, cuando eligieron las acciones sobre las personas. Pasé el día programando una visita domiciliaria con el nuevo médico del abuelo y confirmando su lugar en el centro de vida asistida cerca de mi apartamento en Madrid. Habíamos hecho el recorrido virtual juntos en mi teléfono, y él dijo en voz baja: «Parece tranquilo», antes de juntar las manos y asentir una vez. Esa noche, me senté con él en la sala de estar mientras me contaba cómo conoció a la abuela en un restaurante después de su turno de enfermería. Dijo que ella nunca levantó la voz, pero tampoco retrocedió nunca. «Me recuerdas a ella», dijo, con la voz más ronca de lo habitual. Sonreí, pero no dije nada. Estaba demasiado concentrado en lo que vendría después, porque regresaban a casa en 2 días. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de lo que sucedería cuando entraran por la puerta. Aparecieron 2 horas antes de lo esperado. La camioneta de mi padre entró primero en el camino de entrada, seguida por el coche de mi madre. Sin maletas, sin hojas, sin sonrisas, solo tensión irradiando de ellos como calor. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Mi madre me empujó sin decir una palabra. Mi padre siguió, con la mandíbula apretada. «¿Qué diablos es esto?», preguntó, sosteniendo el sobre que había dejado en su puerta como si fuera tóxico. Mamá arrojó su bolso sobre el sofá. Nos humillaste. Nuestros vecinos vieron eso. No podías esperar hasta que volviéramos. Esperé años, dije en voz baja. No te pongas santurrón, espetó papá.
Estábamos tratando de ayudarte. Ese dinero no fue robado. Fue redirigido. Lo recuperarás. No, dije. No lo haré. E incluso si lo hiciera, ese no es el punto. El abuelo entró arrastrando los pies desde el pasillo, apoyándose en su bastón. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí mirándonos como un juez, esperando que el ruido se calmara. Te está manipulando, le dijo mamá, te está llenando la cabeza con... Ya le quitaste todo, dijo el abuelo, interrumpiéndola. Su voz era suave pero firme. Ella solo le está dando una definición. La habitación se quedó en silencio. Mamá parpadeó como si no lo hubiera oído bien. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Estábamos bajo presión. Fuiste imprudente, dije. Y lo convertiste en el problema de todos los demás. La voz de mamá se quebró. ¿Cómo puedes ser tan frío después de todo lo que hemos hecho por ti? La mire. La miré de verdad y me di cuenta de que todavía creía que eso, permitir, manipular y vaciar nuestras cuentas, era amor. Esto no es venganza, dije. Es responsabilidad, el tipo que nunca nos enseñaste. Papá abrió la boca para discutir de nuevo, pero el abuelo levantó una mano. Basta, dijo. Nadie habló después de eso. Se quedaron de pie en nuestra sala de estar como invitados en la casa de un extraño. Y por primera vez, realmente se sintió como mía. Miré al abuelo, luego a la pila de documentos sobre la mesa a mi lado. Estamos listos. El abuelo se mudó a su nuevo lugar 2 semanas después. El personal de Hogar Roble ya sabía su nombre cuando entramos. Su habitación tenía luz solar, un sillón reclinable junto a la ventana y suficiente espacio para su colección de crucigramas y la foto de la abuela que todavía guardaba junto a su cama. Lo visitaba cada 2 días, a veces con comida, a veces solo para sentarme y escuchar. Dijo que no extrañaba la casa, solo las partes tranquilas de ella. Mis padres no llamaron. Ethel nunca se comunicó. Escuché que la casa salió al mercado un mes después. Excelentes cimientos, necesita actualizaciones, decía el anuncio. No estuve en desacuerdo. Commencez à reconstruire mi euro. Pequeñas transferencias esta vez a una cuenta que solo yo podía tocar. Algunas noches trabajaba turnos extra. Otras, me sentaba en el piso de mi apartamento rodeado de papeles, planeando una vida que finalmente me pertenecía. De camino al trabajo una mañana, pasé por la vieja casa. Un cartel de se vende se inclinaba torcido en el jardín. Las ventanas estaban vacías. El porche todavía estaba agrietado donde papá siempre decía que lo arreglaría. No disminuí la velocidad, pero sonreí. Algunas casas no son hogares, y algunas familias solo te enseñan lo que no debes convertirte.